Muy buenas noches. Gracias a todos los participantes a esta sesión en memoria de nuestro poeta Amado Nervo. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas de Veracruz. Es un honor tenerlos aquí a todos ustedes el día de hoy y vamos a homenajear a Amado Nervo. José Amado Ruiz de Nervo, Tepic, Nayarit, 1870, Montevideo, 1919. Poeta mexicano. Hizo sus primeros estudios en el Colegio de Jacona, pasando después al Seminario de Zamora, en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891. Los problemas económicos le forzaron a dejar inconclusos sus estudios eclesiásticos, sin que pueda descartarse por completo la idea de que su decisión fuera también influida por sus propias inclinaciones. Damos la bienvenida al maestro Isidoro Arturo Gómez Montenegro. Bienvenido, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a leerles un texto de él, de una antología. Cuando llueve. ¿Ves, hija? Con tenue lloro, la lluvia a caer empieza. Sí, padre, y cayendo reza como una monja en el coro. Damiana, hija mía, ya enciende el quinqué. Yo tengo melancolía. Yo también, no sé por qué. Padre, el agua me acongoja. Vagos pesares me trae. Damiana, la lluvia cae como algo que se deshoja. Yo creo que la proclividad que tuvo el poeta Amado Nervo al venir la ruptura del modernismo, que es ahí donde quiero situarlo yo en forma personal, y ya luego en la época postmoderna, donde él es uno de los más destacados, no porque sea mexicano el poeta nayarita, sino por su vasta obra, por la influencia eclesiástica seminarista que tiene, y por las preguntas que se hace a veces en uno de sus poemas, no en este, sino en otro, en uno de los artículos que escribí para un suplemento aquí a nivel local. No sé si tuvo mayor trascendencia, ¿no? Pero yo lo recuerdo así, de esta manera, ¿no? Si nadie sabe a qué venimos y por qué venimos, si nadie sabe por qué nacemos y por qué nos vamos, amémonos entonces, quizás no sea en vano. El poema ese se llama Amémonos, más o menos así es lo que reza. Y a mí me pareció muy importante lo que él decía, porque el ser humano, cuando se enfrenta a un destino, es el inevitable destino, ¿no? El de tener, el de que transcurre un tiempo y quedas en este plano y pasas a otra dimensión. También la inclinación al esoterismo, más adelante él pertenece a una logia masónica, pocos lo saben, pero también pertenece a una logia masónica, antes hermética, secreta, hoy son discretas la mayoría, por mis padres, por mi abuelo, todo eso, ¿no? Yo lo sé. Entonces, lo sabemos, digo, no me gusta tanto hablar en primera persona. Y posteriormente a
me gustaría sí mencionar esto, ¿no? A la muerte de su esposa, él dedica varios poemas. No sé si alguien me puede ayudar, cómo se llamaba su esposa, se apellidaba de Cires, ¿no? Y incluso hay un poemario de ella, donde la mencionan mucho en el prólogo, que es El Ángel Caído. Y para concluir ya sería de donde muere él como diplomático, eh, y la importancia que tiene para mí un poeta que aquí con el tiempo ha sido reconocido, pero en aquel entonces, cuando él muere eh, en funciones, no es ayudado por el gobierno de México, es la realidad, no es ayudado económicamente. El traslado de su cadáver no es fácil, pero lo grandioso de esta situación es que por donde quiera que va pasando el cadáver en barco, se le tributan honores a un ser que para mí fue extraordinario en lo personal. Pasó por varios lugares antes de llegar aquí y se disparaban salvas, en fin, todo lo que él algún momento merecía en vida, lo recibió ya cuando fallece. De esta manera, yo concluyo no mi participación, sino la aportación que puedo hacer tras sobre la vida de Amado Nervo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Abandonado los estudios, empezó a ejercer el periodismo en Mazatlán y más tarde en la Ciudad de México. Sus colaboraciones aparecieron en la revista Azul. Junto a su amigo Jesús Valenzuela, fundó la revista Moderna. Estas dos publicaciones fueron el resultado de las ansias e impulsos modernistas que aparecieron en aquella época en todos los rincones de Latinoamérica literaria y artística. Y bien, damos la bienvenida a la maestra María Luz Olivares Aldana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a decirles una poesía que está en antología de El Éxodo y las Flores del Camino. Un poquito fuerte. Dice: yo la llamé del hondo misterio del pasado, donde es sombra entre sombras, vertigio entre vertigios, fantasma entre fantasmas. Y vino a mi llamado, desparramando razas y atropellando siglos. Atónitas, las leyes del tiempo la ceñían. El alma de las tumbas, con fúnebre alarido, gritábale: detente. Las épocas hacían con garfios invisibles su brial descolorido. Mas todo inútil. Suelta la roja cabellera que olía a eternidad. Aquella reina extraña vestida de quimera corría desalada tras de mi voluntad. Cuando llegó a mi lado, le dije de esta suerte: ¿recuerdas tu promesa del año 1000? Advierte que soy tan solo sombra. Lo sé, estaba loca. Me prometiste un beso. Lo congeló la muerte. Las reinas no perjuran, y me besó en la boca. Amado Nervo es el último poeta mexicano, después de Gutiérrez Nájera, de Salvador Díaz Mirón. Amado Nervo llevó nuestra más alta representación de la poesía del habla castellana, donde hizo poner una nota mística, podría decirse en tono menor, extraordinaria por su suavidad. Como innovador hispanoamericano, se inició en los secretos órficos, con el oído atento
a las voces que venían de Francia. Formó parte de la revista Moderna de México, de entonces Modernismo. Dejo esta parte para continuar después. Ok, gracias. Cuando regresó a México, tras aquellos años decisivos para su vida y su formación literaria y artística, ejerció como profesor en la Escuela Nacional Preparatoria, hasta que fue nombrado inspector de enseñanza de la literatura. En 1906, por fin, ingresó al servicio diplomático mexicano y se le confiaron distintas tareas en Argentina y Uruguay, para ser finalmente designado secretario segundo de la Legación de México en España. Y bien, continuamos con nuestra amiga Lucila Reyes González. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Gracias. Bueno, Amado Nervo siempre sintió una gran pasión por las letras. En el libro que escribió Carlos Monsiváis, que se llama Yo te bendigo vida, nos cuenta que cómo aprendió a leer Amado Nervo. Y dice, Nervo, según cuenta, aprende a leer revisando exhaustivamente el libro de cocina de su madre. La reiteración de unas cuantas imágenes y vocablos lo llevaba a sentir lo que era el peso de las palabras impresas. Las tocaba con los dedos y de esa forma trataba de aprendérselas de memoria. Escogí un poema que me gusta mucho, que se llama Por esa puerta. Y dice así. Por esa puerta huyó diciendo, nunca. Por esa puerta ha de volver un día. Al cerrar esa puerta dejó trunca la hebra de oro de la esperanza mía. Por esa puerta ha de volver un día. Cada vez que el impulso de la brisa, como una mano débil, indecisa, levemente sacude la vidriera, palpita prisa, más aprisa, mi corazón cobarde que la espera. Desde mi mesa yo trabajo, veo la puerta con que sueñan mis antojos y acecha agazapado mi deseo el trémulo fondo de mis ojos. ¿Por cuánto tiempo, solitario, esquivo, he de aguardar con la mirada incierta que Dios me devuelva compasivo la mujer que huyó por esa puerta? ¿Cuándo habrán de temblar con cristales, empujados por sus dedos ducales, y con su beso ha de llegar a ellas, cual me llega en las noches invernales, el ósculo piadoso de una estrella? Oh Señor, ya la pálida está alerta. Oh Señor, cae la tarde ya en mi vía y se congela mi esperanza yerta. Oh Señor, haz que se abra al fin esa puerta y entre por ella la dorada mía. Por esa puerta ha de volver un día. Gracias. Gracias, maestra Lucy. Poeta y prosista. El valor de su prosa desmerece. Sin embargo, si la compara con sus producciones en verso, Nervo es, efectivamente, un auténtico poeta modernista, verdadero hijo literario de Rubén Darío, plenamente mexicano. Las intuiciones religiosas de su juventud le inspiraron las páginas de sus perlas negras y sus místicas, en las que puede encontrarse su célebre A Kempis, cuyo encendido lirismo no podría ya superar el poeta. Y bien, ahora es el turno del maestro Luis Hinojosa Valtera. Luis, bienvenido. Buenas noches a todos, compañeros. Gracias a Dios conocí a Amado Nervo en el colegio y de frente me gustaron sus versos. Y he escogido dos de los poemas que siempre los leo, porque en el primer poema que voy a recitar es un poema muy sentido, muy doloroso, hasta muy trágico, y se llama el poema Ofertorio.
es el primer poema de la amada Inmóvil, su obra. Amado Nervo murió joven a los 48 años en Uruguay, pero tuvo el gran motivo de legar su poesía al mundo. Fue amigo de Chocano, el peruano José Santos Chocano, fue amigo de Rubén Darío, a quien conoció en París, y lamentablemente murió muy joven. Pero les digo una cosa, Amado Nervo aquí en Perú es muy conocido, incluso es estudiado en los libros de literatura hispanoamericana. Yo lo he leído, mi profesor Luis Arce Torres, que en paz descanse, me enseñó literatura hispanoamericana, donde nos da a conocer la obra primero de Sor Juana de la Cruz, luego de Amado Nervo, posteriormente de Manuel Acuña, tremendo poeta mexicano, y por último Octavio Paz. El poema ofertorio dice así: Dios mío, yo te dejo mi dolor. Es todo lo que puedo ya ofrecerte. Tú me diste un amor, un solo amor, un gran amor, me lo robó la muerte. Y no me queda más que mi dolor. Acéptalo, Señor. Es todo lo que puedo yo ofrecerte. El poema ofertorio, si bien es cierto, siendo el primer poema de la amada Inmóvil, si bien es cierto, no es el mejor poema, pero es el más sentido, el más doloroso, el más profundo. Y él le dedica, porque estuvo con ella hasta antes de su muerte, a Ana Cecilia Luis Daillés, ¿no? Ella es justamente la amada Inmóvil. Y el ofertorio es el poema que le escribe en su dolor por perder a la amada. Yo creo que este poema no necesita mucho ser analizado, porque cada verso es un rasgo del alma dolorida del poeta, quien pierde a su amada, muy joven. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro Luis. En 1900, el Imparcial lo envió como corresponsal a la Exposición Universal de París, donde residiría durante 2 años. Entabló allí conocimiento y amistad con el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, quien más tarde diría de Nervo. Se relacionó también con el grupo de literatos y artistas y modernistas, completando de ese modo su formación literaria. Ahora el turno es de nuestra amiga, la maestra Claudia Castillo Velasco. Bienvenida, maestra Claudia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias una vez más por crear esos espacios. Y voy a compartir el poema de Amado Nervo que lleva por título Éxtasis. Dice así: cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, dejan mi alma en el éxtasis sumida. Nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que en el mar conmigo a solas de las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, alrededor, todo es belleza, y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza, que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa, porque cada lucero me reclama, diciéndome al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama.
Y voy a compartir otro poema que lleva por título Pasas por el abismo de mis tristezas. Pasas por el abismo de mis tristezas, como un rayo de luna sobre los mares, ungiendo lo infinito de mis pesares, con el nardo y la mirra de tus ternezas. Ya tramonta mi vida, la tuya empiezas, mas, salvando del tiempo los valladares, como un rayo de luna sobre los mares, pasas por el abismo de mis tristezas. No más en la tersura de mis cantares, dejaré el desencanto sus asperezas, pues Dios, que dio a los cielos sus luminares, hizo que atravesaras por mis tristezas como un rayo de luna sobre los mares. Gracias. Y bueno, solamente comentar que la poesía de Amado Nervo se me hace como muy, digamos, muy profunda en el sentido de que se me hace elegante, que utiliza ahora sí que las palabras correctas para evocar ciertas emociones. Me gusta mucho como esa sensibilidad que emite en sus poemas y me dio mucho gusto como conocer un poquito más o leer algunas otras de sus obras a través de esta propuesta de ese tipo de actividades. Y gracias. Sí, gracias. Efectivamente, nos da la oportunidad de estos eventos de conocer otros poetas, de leer de ellos y aprender, que de eso se trata la actividad, aprender de los demás poetas y darles el homenaje, ¿no? Y bien, ahora nuevamente regresamos con Luis Hinojosa. Maestro Luis. No, tiene apagado. No. Muchas gracias. El poema que voy a leer es un poema que lo hice mío varias veces. Me pasó. El ver a una mujer hermosa, verla pasar y la timidez de no decirle nada. Pensar que ella está que mira y sabe que la estás mirando pasar con su mamá o sola, pero esa cobardía que tenemos algunos hombres de no decirle nada a una mujer que nos simpatiza, que nos gusta, ¿a quién no le ha pasado? Sobre todo cuando estamos todavía 16 años, 17 años, todavía estamos empezando a vivir, ¿no? Este poema se llama Cobardía. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué risa, deporte, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, quedé como en éxtasis, con febril premura. Sigue, la gritaron, cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Ustedes verán, de todos los poemas de Amado Nervo, muchos son himnos al amor, himnos al dolor, pero en el caso del poema de Cobardía, que consta de 12 versos, distribuido en 3 estrofas, 3 serventecios, cuya estructura es A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D. Y el tema fundamental del poema Cobardía es el miedo a sufrir por amor. La seguridad que tiene el poeta en que aquel amor que él siente está condenado a sufrir y por lo tanto es preferible
evitar el encuentro con ella. Y la describe en sus ojos, la describe al pasar con su madre y la cobardía que siente de poder decirle sus sentimientos, su amor por él. Amado Nervo es uno de mis poetas preferidos y no es porque sea mexicano, pero es un buen poeta. Gracias, mis estimados amigos. Gracias, maestro Luis Hinojosa. Y continuamos nuevamente con nuestra amiga Lucila Reyes. Gracias, Ramón. Bueno, En paz es uno de los poemas más famosos del mexicano Amado Nervo, una de las principales figuras del modernismo hispanoamericano. Fue publicado en 1916 en el libro Elevación. Es un poema que celebra la vida, que canta su gratitud y su reconocimiento a la existencia. En este sentido, es considerado un poema de reflexión existencial, místico, pues Amado Nervo, además de ser célebre poeta en el tema amoroso, lo fue también en la vida y cierto misticismo religioso, quizá debido a los estudios religiosos que tuvo con anterioridad. Y bueno, ese es el poema En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo, al final de mi duro camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol calentó mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Gracias. Muchas gracias, maestra Lucy. Y continuamos con la maestra Luzma. Yo voy a decirles un poema que conocí yo en la secundaria durante los Juegos Florales de los estudiantes que nos inscribíamos para competir. Un compañero varón dijo este poema que tiene 5 estrofas y cada una tiene 5 versos. Un poema muy hermoso del libro de La amada inmóvil. Se llama Gratia plena. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como margarita sin par, al influjo de su alma celeste amanecía, era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía, de no sé qué prestigio lejano y singular, más que muchas princesas, princesa parecía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi día, dolorosa, pero ella tuvo fin mi anhelar, y cadencias arcanas halló mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. Cuánto la quise, por 10 años fue mía, pero flores tan bellas nunca pueden durar.
era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió como gota que se vuelve a la mar. Y les sigo comentando que él se inició en los secretos órficos con el oído atento a las voces que venían de Francia. Formó parte de la revista moderna de México del entonces modernismo, y en sus libros de esa época de inquietud juvenil en busca de originalidad hay diversidad en su versar y hasta un pesimismo a la moda que Alfonso Reyes le llamó poeta literario. En sus libros, En voz baja y serenidad, hay algo persistente en la evolución. Quien lo lee produce un encanto irresistible de sus poemas, de sus versos, en que Nervo escribía siempre de una honda sinceridad. En sus obras poéticas, desde Perlas Negras, El estanque de los lotos, Nervo, el gran soñador, es como el ruiseñor melodioso, como el monje legendario que penetra íntimamente al corazón. Un poeta de una trayectoria muy, muy grande, muy gloriosa para nuestro país, nuestro amado Nervo. Gracias. Gracias. Efectivamente, en París conoció a la que iba a ser la mujer de su vida, Ana Cecilia Luisa Daillies, con la que compartió su vida más de 10 años, entre 1901 y 1912, y cuyo prematuro fallecimiento fue el doloroso manantial del que emanan los versos de la amada inmóvil, que no vio la luz pública hasta después de la muerte del poeta. Prueba de que éste consideraba su obra como parte imprescindible de su más dolorosa intimidad. Su ofertorio supone, sin ningún género de duda, uno de los momentos líricos de mayor emoción, una de las joyas líricas más importantes de toda su producción poética. Así era nuestro poeta mexicano, Amado Nervo. Y continuamos para finalizar con nuestro maestro Isidoro Gómez Montenegro. Bueno, yo voy a leer La Perla, que es un poema muy pequeñito. Todas las noches lanzas tu conciencia al abismo enigmático del sueño y todas las mañanas la recoges, la pescas en la red de tu cerebro. Mas un día tan hondo habrá caído que ya no la hallarás. El mudo piélago, como perla de oriente misterioso, la guardará en su seno. Pues aquí no hay mucho que abundar, siempre para mí tiene un simbolismo profundo por la conciencia, por la palabra conciencia, por la palabra oriente, dentro del aspecto espiritual, ¿no? Que busca el ir hacia adentro de sí mismo. Y sobre todo el pensamiento reflexivo de Amado Nervo. Para mí la muerte de él prematuramente, como lo fue la han sido de mucha gente que se dedica a las letras, como Baudelaire, por ejemplo, francés, como Manuel Acuña, no ha sido lo suficiente como para cortar así de tajo
el que nos haya dejado un enorme legado y que haya dejado no nada más a nosotros los mexicanos, sino en otros países haya quedado también parte de su obra. Es en cuanto a lo que yo puedo aportar. Gracias. Gracias, maestro Isidoro, muchas gracias. Todos los poemas de Amado Nervo nos ha dejado muchas enseñanzas de sensibilidad poética para todos aquellos que nos dedicamos a escribir. Ojalá sigamos leyendo a este gran poeta mexicano y aprendamos de él, de su generosidad, de la humildad como poeta, que eso era importante, que era sabio y religioso en su interior, en su yo interno. Esas manifestaciones de cada uno de los sentimientos que va diciendo en sus poemas es digno de reconocerse como un gran poeta. Agradezco a todos ustedes su apoyo para que los eventos se sigan llevando a cabo y estamos finalizando esta sesión con un gusto enorme para vernos en otras ocasiones y seguir deleitándonos de poesía.